Hay pasajes en la Biblia que no solo describen una verdad espiritual, sino que iluminan el alma con una fuerza que no se parece a nada en esta tierra. Entre ellos, uno se levanta como un faro de identidad, propósito y destino, fuerza y dignidad son su vestidura, y se ríe sin temor al futuro, según Proverbios capítulo 31, versículo 25. Y aunque muchos lo han leído, pocos han permitido que esta declaración se convierta en un espejo que revele quienes pueden llegar a ser realmente bajo la mano de Dios, porque toda vida cambia cuando se entiende que esta dignidad no es una apariencia, sino una posición eterna. ¿No es hermoso pensar que Dios diseñó tu identidad para caminar sin miedo, como quien conoce la fidelidad de aquel que sostiene cada estación? Hoy te invito a entrar en un viaje profundo, un viaje donde la mujer virtuosa no se entiende como un ideal inalcanzable, sino como una realidad que Dios despierta en quienes deciden creer. Una mujer que vive con la cabeza en alto no por orgullo, sino por pertenencia. Una mujer que camina con firmeza no por autosuficiencia, sino por dependencia divina. Una mujer que descansa sin temor porque su confianza no está puesta en circunstancias, sino en el Dios que gobierna sobre ellas. ¿Acaso no sería glorioso vivir cada día con este tipo de seguridad? Antes de avanzar, quiero que pienses por un momento en algo muy importante. ¿Qué cambiaría en tu vida si tu corazón aprendiera a reír sin miedo a lo que viene? Esa imagen poderosa, una mujer sonriendo ante el futuro, no es poética, es profética. Dios la puso allí para recordarte que la fe auténtica no se expresa solo con palabras, sino con una postura interna que sostiene, reafirma y transforma. Todo el mensaje de hoy gira alrededor de esa verdad que puede revolucionar la manera en que duermes, en que decides, en que enfrentas batallas, en que hablas y en que te ves a ti misma, porque cada paso que das con Dios tiene el poder de rehacer tu historia. ¿No te parece una promesa emocionante? Pero antes de avanzar a la profundidad del mensaje, quiero hacerte una pregunta para que abramos este camino juntas. ¿Sobre qué área de tu vida te gustaría que Dios colocara una mayor medida de fuerza y dignidad? Déjalo en los comentarios, porque tu respuesta será el punto de partida de lo que Dios quiere construir en ti a lo largo de este devocional. No es casualidad que estés aquí, y no es casualidad que este tema se haya cruzado en tu día. Todo tiene propósito, y lo verás a medida que avancemos. ¿Estás lista para descubrirlo? Hoy haremos algo especial. Vamos a entrar en un mensaje extenso, profundo, diseñado para sanar la identidad, encender la fe, derribar temores, renovar la mente y abrazar con claridad la belleza espiritual de la mujer virtuosa. No como un concepto antiguo, sino como un diseño vigente que Dios sigue revelando. Porque la dignidad no es solamente un atributo visible, sino una fuerza interior que envuelve, sostiene y transforma. ¿No es inspirador imaginar que Dios quiere cubrir tu vida con esa fuerza? Imagina por un momento que estás frente a un espejo que no muestra tus inseguridades, sino tu propósito. Un espejo que refleja lo que Dios piensa de ti, no lo que otros han dicho, ni lo que tú has creído acerca de tus fallas o temores. Ese espejo está en Proverbios capítulo 31, versículo 25. Allí se describe a una mujer que no está dominada por la ansiedad, que no se deja consumir por pensamientos de incertidumbre, que no teme al mañana porque está sostenida por la roca eterna. Y lo más hermoso es esto: esa mujer no es un personaje lejano, eres tú en el proceso de ser formada por las manos del Padre. ¿No te llena de esperanza saberlo? A medida que avancemos, descubrirás que esta palabra no solo describe la conducta de una mujer virtuosa, sino el corazón de Dios para toda hija que decide caminar con Él. Porque vivir con fuerza y dignidad no es resultado de una vida perfecta, sino resultado de una vida entregada, rendida, discipulada y abrazada por el amor divino. ¿Qué sería de tu historia si abrazaras esta identidad con valentía? Hoy quiero que medites en esta frase: Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vivir con dignidad. Suena sencillo, pero encierra una verdad profunda.
La sobrevivencia te hace reaccionar, pero la dignidad te hace avanzar. La sobrevivencia te hace temer el mañana, pero la dignidad te hace reír ante él. La sobrevivencia te hace sentir que debes luchar sola, pero la dignidad te recuerda que Dios lucha por ti. ¿No es eso exactamente lo que tu corazón ha anhelado durante tanto tiempo? A lo largo de esta primera parte, quiero que sientas como tu espíritu comienza a alinearse con esa identidad que quizá habías olvidado o que nunca habías conocido con claridad. Porque cuando Dios habla de fuerza y dignidad, no se refiere a una fuerza humana ni a una dignidad superficial. Habla de una fortaleza que nace en lo más profundo del alma, donde tu espíritu se sostiene, donde tu fe se afirma, donde tu identidad se renueva. Habla de una dignidad espiritual que no depende de logros, sino de pertenencia. ¿No es liberador pensar que la dignidad no se gana, sino que se recibe? En esta introducción, quiero dejarte un pensamiento que será clave para todo el devocional. La mujer virtuosa no nace, se forma. Se forma en la intimidad con Dios, en las decisiones pequeñas, en los días de silencio, en las noches de lágrimas, en los pasos de obediencia, en los momentos donde nadie te aplaude pero el cielo te mira. La mujer virtuosa se levanta, no porque no haya caído, sino porque aprendió a depender del Dios que siempre levanta. Y si estás aquí, es porque Dios está haciendo exactamente eso contigo. ¿Puedes sentirlo? Hoy abrimos esta jornada con una certeza. Dios está a punto de recordarte quién eres, y esta verdad te acompañará hasta el final de este guión, donde haremos un cierre circular regresando al pasaje de Proverbios capítulo 31, versículo 25. Pero por ahora, déjate absorber por esta introducción, porque cada palabra está diseñada para preparar tu espíritu. Y recuerda lo siguiente: cuando Dios te llama digna, no lo dice como elogio, sino como identidad. ¿Estás lista para caminar en esa identidad? Antes de cerrar esta primera parte, déjame invitarte nuevamente. Escribe en los comentarios en qué área necesitas que Dios derrame fuerza y dignidad hoy. Será hermoso ver lo que Dios hace a lo largo de este mensaje. Y mientras lo escribes, abre tu corazón a esta promesa. Dios te fortalecerá de adentro hacia afuera, porque Él siempre completa lo que comienza, y eso prepara tu espíritu para la siguiente parte, donde declararemos palabras de vida con autoridad y esperanza. ¿Estás lista para avanzar hacia una identidad más fuerte, más clara y más firme en Dios? Hay momentos en los que el alma necesita detenerse y hacer algo más que escuchar. Necesita declarar. No una declaración superficial, sino palabras que alinean la vida con la verdad de Dios. Porque la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, versículo 25 no se vuelve fuerte y digna por casualidad, sino por convicción. Sus palabras reflejan la presencia de aquel que la sostiene, y por eso hoy quiero que juntas entremos en un tiempo donde la fe toma forma a través de lo que confesamos. ¿No es maravilloso pensar que Dios honra cada palabra pronunciada con sinceridad y confianza? Si estás aquí, te invito a darle un me gusta a este video como un acto simbólico, como quien dice: declaro que esta palabra será vida para mí. No es un gesto mecánico, es una señal interna de que tu corazón está listo para recibir. Y al hacerlo, piensa en esto: cada vez que afirmas la verdad de Dios, algo en tu interior se fortalece, porque la fe se despierta cuando el alma reconoce a su fuente. ¿No te emociona imaginar cómo estas declaraciones pueden marcar un antes y un después en tu jornada espiritual? Respira profundo y permite que estas palabras penetren tu corazón. Declara conmigo: Señor, yo creo que la fuerza y la dignidad que describes en Proverbios capítulo 31, versículo 25 son para mí. Lo recibo hoy como una verdad eterna. Cuando lo dices, no estás recitando un concepto, estás reclamando un diseño que Dios ya trazó sobre ti desde antes de que nacieras, y eso abre la puerta a una transformación que quizá ni siquiera imaginabas. ¿No te llena de esperanza saber que el cielo responde a tu fe?
Ahora declara esta verdad con una convicción silenciosa pero firme. Mi futuro está en manos de Dios, y por eso puedo reír sin temor. Esa frase, tan simple, es capaz de romper cadenas internas que te han acompañado por años. Porque el temor no se disipa con fuerza humana, se disipa cuando la confianza en Dios ocupa el lugar que antes ocupaban las dudas. Y mientras pronuncias esta declaración, siente como tu espíritu se ensancha, como si el alma respirara más libre que antes, sabiendo que el temor pierde poder cuando la fe crece. ¿No es reconfortante imaginar ese descanso? Permite ahora que tus palabras tomen una forma aún más íntima. Declara: Señor, reviste mi vida con tu dignidad. Dignidad no como una apariencia, sino como una autoridad espiritual que te recuerda quién eres en Él. Cuando pides dignidad divina, estás invitando al Espíritu Santo a cubrir no solo tu corazón, sino tus decisiones, tu lenguaje, tus relaciones y tus pensamientos. Y eso crea un ambiente espiritual donde tu identidad se afirma y tu propósito se aclara, porque Dios siempre viste con honra a quienes se refugian en Él. ¿No es una promesa extraordinaria para tu camino? Mientras avanzamos, quiero llevarte a una oración que marca un giro profundo en este devocional. Cierra los ojos por un momento, o simplemente inclina tu corazón. Padre, aquí estoy. Tú conoces mis luchas, mis miedos, mis batallas internas. Hoy vengo a ti para que renueves mis fuerzas, para que me enseñes a caminar en la dignidad que tú me has dado. Quiero vivir con la seguridad de que tú estás conmigo en cada paso. Esta oración no queda en el aire, es recogida por un Dios que escucha atentamente cada susurro, porque su amor siempre responde al clamor sincero. ¿No te llena de paz saber que Él está oyendo tu voz ahora mismo? Declara ahora algo aún más profundo: Señor, renuevo mi confianza en ti. No importa cuántas veces hayas sentido que fallaste, ni cuántas veces te hayas levantado con el peso de pensamientos que debilitan, porque cuando renuevas tu confianza, el cielo se abre sobre ti y una nueva temporada comienza. Y aunque quizá no veas todavía los cambios físicamente, algo en tu espíritu ya se está ajustando, preparando el terreno para que la fuerza divina crezca donde antes hubo cansancio o inseguridad. ¿No es maravilloso pensar que una simple declaración puede iniciar una transformación tan profunda? Haz una última declaración para esta sección, una que servirá como cimiento para lo que vendrá más adelante. Señor, mi dignidad no depende del mundo, depende de ti. Esta verdad te protegerá de cargas innecesarias, porque te recordará que tu valor no se mide por logros, opiniones o expectativas humanas. Tu dignidad fluye del corazón de Dios hacia tu vida de manera constante, fiel y perfecta. Y cada vez que recuerdas esto, tu espíritu se endereza, tu mirada se eleva y tu alma descansa con una seguridad sobrenatural, porque no necesitas demostrar nada cuando ya perteneces al Dios que sostiene todas las cosas. ¿No te llena de gozo recordar esta identidad? Permanece en esta atmósfera unos segundos más. Siente como cada declaración ha ido abriendo espacios internos para que Dios comience a trabajar profundamente, como quien prepara la tierra para una siembra abundante. Lo que viene a continuación será todavía más íntimo, porque entraremos en una búsqueda profunda del rostro de Dios, allí donde la mujer virtuosa encuentra su verdadera fortaleza. Y así, mientras te preparas para avanzar, deja que este pensamiento te acompañe. Dios te está llevando a una dimensión espiritual más clara, más firme y más llena de propósito. Buscar el rostro de Dios no es un acto religioso, es un acto de identidad. La mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31, versículo 25 no se sostiene por sí misma. Su fortaleza nace de la intimidad con aquel que la formó. Por eso, cuando hablamos de fuerza y dignidad, no hablamos de características humanas, sino de reflejos divinos que brotan de una relación viva. Y es aquí, en este punto del camino, donde tu espíritu comienza a descubrir que la dignidad verdadera no se consigue,
se contempla. ¿No es hermoso pensar que la transformación ocurre cuando miras a Dios más que a tus propias limitaciones? Cuando buscas su rostro, no estás intentando alcanzar a un Dios lejano. Estás respondiendo al Dios que ya te está mirando. Él te observa con ternura, con paciencia, con un amor que no se debilita por tus caídas ni por tus dudas. Cuando tu alma se vuelve hacia Él, ocurre algo misterioso y maravilloso. Tu interior empieza a reflejar la luz que contemplas. Y es entonces cuando la fuerza, esa fuerza que describe Proverbios capítulo 31, versículo 25, deja de ser un esfuerzo humano y se convierte en un fruto espiritual. ¿No es esperanzador imaginar que tu fortaleza nace de la mirada de Dios sobre ti? Buscar su rostro significa caminar hacia Él con honestidad. No necesitas máscaras, no necesitas esconder tus luchas, no necesitas aparentar ser más fuerte de lo que te sientes. El rostro de Dios no se revela a los perfectos, se revela a los sinceros. Basta una oración silenciosa, un pensamiento humilde o un suspiro cansado para atraer su presencia. Y cuando su presencia llega, todo dentro de ti comienza a alinearse, a curarse, a fortalecerse, a renovarse. ¿No te emociona saber que el Dios eterno responde incluso a tus susurros más débiles? Mientras buscas su rostro, algo comienza a ocurrir en tu espíritu. Tu percepción cambia. Las situaciones que antes parecían gigantes se vuelven pequeñas ante la grandeza de Dios. Las dudas que antes pesaban se disipan como neblina cuando amanece. La ansiedad pierde fuerza, porque tu mirada ya no está en el mañana, sino en aquel que sostiene el mañana. Y así, tu corazón se llena de la confianza que refleja la mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, versículo 25, una confianza que no depende de lo visible, sino de la certeza espiritual que nace en la comunión. ¿No es una promesa preciosa saber que tus cargas se vuelven ligeras cuando miras a Dios? Buscar el rostro de Dios también significa detener el ruido interno. Tu mente quizá corre a gran velocidad, repasando preocupaciones, dolores, responsabilidades o temores. Pero cuando invitas la presencia de Dios, el ruido se silencia y las aguas internas se calman, como si un viento suave descendiera sobre tu alma para ordenar lo que había estado disperso. En esa quietud, en esa serenidad que solo Él puede traer, descubres que tu dignidad no depende de cuánto haces, sino de cuánto descansas en Él. Y ese descanso te prepara para caminar con la estabilidad que la mujer virtuosa refleja. ¿No te da esperanza saber que Dios puede calmar incluso lo que tú misma no logras controlar? Mientras buscas su rostro, algo más sucede, la identidad se aclara. Lo que otros han dicho de ti pierde poder. Las etiquetas del pasado se rompen. Las voces internas que te han debilitado comienzan a callar. Y en su lugar, una verdad suave y profunda empieza a resonar. Eres amada, eres fortalecida, eres revestida de dignidad. Esa voz viene del corazón de Dios, no de tu lógica, no de tu historia, no de tus heridas. Y cuando escuchas esa voz, el alma se endereza, la mirada se eleva y el futuro deja de intimidar. ¿No es alentador imaginar que Dios está redefiniendo tu identidad ahora mismo? Buscar el rostro de Dios también significa abrir espacio para que Él te transforme. No de manera forzada, sino natural. Su presencia no te obliga, te modela. No te presiona, te inspira. No te golpea, te moldea como el alfarero moldea el barro, con delicadeza, con intención, con paciencia. Y mientras Él trabaja en ti, comienzas a notar que tu forma de hablar cambia, tu forma de reaccionar cambia, tu forma de pensar se vuelve más clara, tu forma de caminar se vuelve más firme. Y sin que siquiera te des cuenta, estás reflejando la misma fortaleza y dignidad que describe el pasaje principal. ¿No es maravilloso pensar que la transformación ocurre incluso en lo que tú no ves? Buscar su rostro es reconocer que tu vida tiene un origen y un destino divino. No eres un accidente,
no eres una casualidad, no eres una suma de errores. Eres una hija formada con propósito, con intención, con destino. Y cuando te acercas a Dios, ese propósito se aviva como una llama que había estado escondida bajo cenizas. Él sopla sobre ti, y cosas que parecían apagadas comienzan a encenderse otra vez. Sueños dormidos, fuerza desgastada, fe debilitada, esperanza cansada. Todo se reaviva cuando la presencia de Dios toca tu interior. ¿No es reconfortante saber que Dios restaura incluso lo que creías perdido? Permíteme llevarte a un momento más íntimo. Imagina que estás sentada frente a Dios, no como una figura distante, sino como un Padre amoroso. Él te mira con profundidad, como quien conoce cada rincón de tu alma. Y en esa mirada descubres que no tienes que ganar su aprobación, porque ya la tienes. Allí, frente a su rostro, entiendes que la dignidad que Él te da es más sólida que cualquier inseguridad, más fuerte que cualquier crítica y más estable que cualquier circunstancia. Y esa revelación te prepara para avanzar con libertad. ¿No es una promesa gloriosa saber que Dios te mira con amor y no con juicio? Mientras tu corazón se abre a esta búsqueda, prepárate para lo que viene, porque lo siguiente es aún más profundo. En la próxima sección veremos cómo la fortaleza divina no solo sana el espíritu, sino que impacta lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Allí comprenderás que la fuerza de la mujer virtuosa no es simbólica, sino práctica, palpable, transformadora. Y cuando lleguemos a ese punto, verás que la dignidad que Dios te da toca cada área de tu vida, porque nada queda fuera cuando Él decide fortalecerte. Cuando Dios fortalece a una mujer, no toca solo una parte de su vida, lo toca todo. La fuerza que describe Proverbios capítulo 31, versículo 25 no es una fuerza aislada ni selectiva. Es una fortaleza integral que envuelve lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. Es una fuerza que atraviesa cada capa de tu existencia y te permite caminar con una seguridad divina, no prestada, no limitada, sino nacida del Espíritu Santo. ¿No es maravilloso saber que Dios fortalece cada área de tu vida sin excepción? Cuando Dios fortalece tu cuerpo, no significa que nunca sentirás cansancio, sino que Él renueva tus fuerzas de manera sobrenatural. Hay días en los que te levantas sin energía, en los que el peso de las responsabilidades parece abrumador, en los que tus manos tiemblan de agotamiento o tus pasos se sienten más lentos. Pero la mujer virtuosa no depende únicamente de su resistencia física, sino del Dios que le da vigor cuando las fuerzas naturales no alcanzan. Él te sostiene, te fortalece, te renueva, te levanta. Y en esos días donde sientes que no puedes más, Él te recuerda que su fuerza es mayor que tu debilidad. ¿No es alentador imaginar que Dios sostiene incluso tu cuerpo cuando te sientes desgastada? Dios también fortalece tu corazón emocional. Hay heridas que llevas dentro desde hace meses o años, marcas que no se ven pero que pesan. Quizá palabras que te golpearon, traiciones que te hirieron, abandonos que te marcaron, expectativas que no se cumplieron. Y sin embargo, Dios se acerca a esa parte rota de tu alma y la envuelve con una ternura que sana sin prisa, pero con profundidad. Su fortaleza emocional no solo te levanta, sino que te estabiliza, te centra, te afirma. Él te enseña a sentir sin desbordarte, a llorar sin perderte, a amar sin temer y a avanzar sin quedarte atrapada en lo que te hirió. ¿No es reconfortante saber que Dios también sana lo que nadie más ve? Cuando Dios fortalece tu mente, ilumina los pensamientos que antes se llenaban de ansiedad o confusión. Él trae claridad donde había caos, orden donde había ruido, luz donde había sombras. La mujer virtuosa piensa con sabiduría, no porque nunca tenga dudas, sino porque su mente está sostenida por la verdad divina. Dios te da discernimiento para decidir, valentía para avanzar, sabiduría para hablar y paz para descansar.
Su fortaleza mental te permite ver la vida desde una perspectiva más alta, más profunda, más libre. Y cuando su verdad entra en tu mente, los pensamientos que antes te debilitaban pierden su peso. ¿No es hermoso saber que Dios puede renovar incluso la forma en que piensas? La fortaleza espiritual es el corazón de todo, porque cuando tu espíritu está firme, todo lo demás encuentra su lugar. La mujer virtuosa se reviste de dignidad no porque sea impenetrable, sino porque su espíritu está conectado al Dios que nunca cambia. La fortaleza espiritual te mantiene de pie en días de tormenta, te sostiene en tiempos de incertidumbre, te da seguridad en momentos de silencio y te llena de esperanza en temporadas de transición. Es esa fortaleza la que hace que puedas reír sin temor al futuro, porque tu espíritu no está aferrado a lo que ves, sino a aquel que controla lo que no ves. ¿No es glorioso saber que tu espíritu puede mantenerse fuerte incluso cuando todo alrededor se mueve? Cuando Dios fortalece estas áreas juntas, ocurre algo maravilloso. Tu vida comienza a alinearse. Lo físico ya no gobierna sobre lo emocional ya no gobierna sobre lo mental ya no gobierna sobre lo espiritual. Todo encuentra orden bajo la presencia de Dios. Y en ese orden, la dignidad fluye, la confianza crece y la fortaleza se vuelve real y palpable. Ya no caminas a tientas, ya no vives desde la reacción, ya no sobrevives desde el agotamiento. Ahora caminas desde la seguridad de alguien que sabe a quién pertenece. ¿No es liberador imaginar una vida donde cada parte de ti está sostenida y fortalecida por Dios? Permíteme llevarlo a algo más personal. Piensa en un área donde te sientes más frágil. ¿Es tu cuerpo? ¿Tu corazón? ¿Tu mente? ¿Tu espíritu? Ahora imagina que Dios coloca su mano sobre esa área específica. No para juzgarla, sino para fortalecerla. Su toque no es pesado, es suave, es preciso, es sanador. Y mientras su mano se posa sobre ti, esa fragilidad comienza a transformarse, como una vasija agrietada que se vuelve a unir con un oro que la hace más fuerte que antes. Eso es lo que Dios hace, no solo restaura, fortalece. ¿No te llena de esperanza imaginar que Él está tocando esa área frágil en este mismo momento? Cuando Dios fortalece tu vida, te prepara para caminar bajo su protección. Porque nadie puede avanzar con dignidad y confianza si no se siente segura. Y por eso lo que viene a continuación es tan importante. Descubriremos cómo Dios te cubre, cómo te protege, cómo te rodea con su presencia como un escudo vivo. Allí comprenderás que la mujer virtuosa no teme porque está envuelta, respaldada y cubierta por el Dios Todopoderoso. Y cuando esa revelación llega, una paz profunda se instala en tu alma como un ancla eterna. Cuando una mujer descubre que Dios es su refugio, algo en su interior cambia para siempre. Deja de caminar con la sensación de tener que defenderse sola, deja de sentirse vulnerable ante cada situación inesperada, deja de pensar que el mundo tiene poder absoluto sobre ella. Comprende que está rodeada por la presencia del Dios vivo, como un escudo que nunca duerme y como una fortaleza que nunca se debilita. Y esa conciencia interna se convierte en una fuente de paz que ninguna tormenta puede arrancar. ¿No es hermoso imaginar que cada paso que das está envuelto por la protección divina? Dios no solo te acompaña, te cubre. No solo te mira, te rodea. No solo te escucha, te defiende. Cuando Él decide ser tu refugio, no lo hace de manera simbólica, sino real, directa y constante. Su protección no es temporal ni condicional, es un pacto que nace de su amor eterno. Por eso, la mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31, versículo 25 puede reír sin temor al futuro. Sabe que no camina desprotegida. Sabe que hay un Dios vigilante que se adelanta a los peligros, que desvía ataques invisibles y que coloca paz donde el enemigo quiso sembrar angustia. ¿No es reconfortante pensar que Dios está cuidándote incluso de lo que no alcanzas a ver?
La protección de Dios no significa ausencia de dificultades, significa victoria asegurada dentro de ellas. Él no prometió que nunca enfrentarías pruebas, prometió que nunca estarías sola en ellas. Como un escudo que permanece firme incluso cuando los vientos golpean, así permanece Dios alrededor de tu vida. A veces no notas su cobertura hasta que miras atrás y dices, no sé cómo, pero fui sostenida. Y allí entiendes que no fue casualidad, fue protección divina. ¿No te llena de gratitud reconocer que Dios estuvo allí incluso cuando no lo sentiste? Quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase simple pero poderosa: Dios me cubre con su protección. Es una declaración que refuerza tu fe y que también te une con quienes están viviendo este mensaje junto a ti. Estamos creando una comunidad donde caminamos juntas, donde reconocemos que no avanzamos por fuerza propia, sino bajo la sombra del Altísimo. Y cuando una mujer declara que Dios la cubre, está diciendo al mundo espiritual: no camino sola, camino bajo el amparo del Todopoderoso. ¿No es edificante formar parte de una comunidad que se recuerda mutuamente la fidelidad de Dios? La protección divina también significa descanso. Porque no puedes descansar si sientes que debes estar alerta todo el tiempo. Dios quiere que duermas en paz, que confíes en que Él trabaja mientras tú descansas, que sueltes el control que tanto te ha cansado. La mujer virtuosa no teme al futuro porque no confía en su propio poder, sino en la protección que la rodea como un muro indestructible. Y cuando entiendes esa verdad, algo dentro de ti respira profundo, como si una carga invisible cayera de tus hombros. ¿No es maravilloso sentir que Dios te invita a soltar lo que nunca debiste cargar sola? A veces, la protección divina se manifiesta en puertas cerradas. Puertas que querías abrir, caminos que querías tomar, situaciones que parecían prometedoras pero no avanzaron. En su momento dolió, pero hoy puedes mirar hacia atrás y decir: si esa puerta se hubiera abierto, me habría herido. Dios cuida incluso lo que no entiendes, porque su propósito siempre es más alto que tu perspectiva. Y en esa comprensión, tu corazón encuentra reposo. ¿No es alentador saber que incluso los no de Dios son formas de protección? Otras veces, la protección divina se manifiesta en silencios. Momentos en los que no escuchas dirección clara, no ves cambios inmediatos, no sientes un impulso sobrenatural. Pero ese silencio no es abandono, es resguardo. Es Dios diciéndote: quédate aquí, aún no es tiempo, aún no es seguro avanzar. Y cuando te mantienes bajo su sombra en esos tiempos, evitas tormentas que estaban al otro lado del paso impulsivo. Su silencio también protege, su espera también cuida. ¿No es impresionante pensar que incluso cuando no sientes nada, Dios sigue protegiéndote? La protección de Dios también se expresa en compañía. Personas que Él pone en tu camino para fortalecer tu fe, para cubrirte en oración, para levantarte cuando te sientes débil. Por eso este espacio, esta comunidad que formamos juntas, es tan importante. No estás escuchando este mensaje sola. Hay muchas mujeres pasando por procesos similares, luchando batallas similares y recibiendo consuelo de las mismas promesas. Dios ha unido este espacio para que ninguna camine aislada, porque la protección también se fortalece cuando caminamos en unidad. ¿No te animas a ver que Dios te conecta con personas que nutren tu fe? Una mujer que vive bajo la protección de Dios camina diferente. Su mirada es más firme, sus pasos más seguros, su espíritu más sereno. No porque ignore los desafíos, sino porque sabe quién la respalda. Ella no avanza desde el miedo, sino desde la confianza, no desde la incertidumbre, sino desde la seguridad, no desde la vulnerabilidad, sino desde la cobertura divina. Y esa manera de caminar se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso de que la presencia de Dios es real y activa. ¿No te inspira pensar que tu vida puede reflejar esa seguridad divina en todo lo que haces? Ahora que has recibido esta verdad profunda,
el camino continúa. Lo que sigue nos llevará a una dimensión aún más inspiradora. Conoceremos ejemplos bíblicos de personas que experimentaron esta misma protección divina, tanto mujeres como hombres, conocidos y no tan conocidos, que caminaron bajo la sombra del Altísimo y vivieron milagros extraordinarios. Sus historias te mostrarán que lo que Dios hizo con ellos también puede hacerlo contigo. Cuando observamos la Escritura con atención, descubrimos que la protección y la fuerza que Dios concede a sus hijas no es un concepto aislado, sino una verdad respaldada por innumerables historias. Algunas muy conocidas, otras profundamente ocultas entre los versículos, pero todas demostrando que Dios fortalece y protege a quienes confían en Él. Y cuando miras esas vidas, te das cuenta de que la mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31, versículo 25 no es una excepción, sino parte de una larga línea de personas que caminaron cubiertas por el favor divino. ¿No es emocionante imaginar que tú también formas parte de esa misma historia de fidelidad? Piensa primero en Ana, la mujer que derramó su alma en el templo. Aunque muchos la conocen por su clamor, pocos consideran la dignidad con la que afrontó años de silencio, humillación y espera. Su historia no fue inmediata, pero Dios la protegió del desaliento absoluto y la sostuvo con una paz que solo se encuentra en la presencia divina. Ella salió del templo con el rostro cambiado, no porque su circunstancia hubiera cambiado, sino porque había sido envuelta por la fuerza del cielo. ¿No te inspira saber que Dios también puede cambiar tu rostro interior antes de cambiar tu circunstancia exterior? Considera también a Débora, una mujer tan poco común para su tiempo que el pueblo entero la reconocía como madre espiritual. Ella no era fuerte por su posición, sino por su comunión con Dios, no era valiente por su carácter, sino por su dependencia del Altísimo. Bajo su liderazgo, Israel obtuvo victoria en tiempos de opresión, porque Dios respaldó cada paso de una mujer que se mantenía bajo su dirección. Su historia demuestra que una mujer fortalecida por Dios puede traer libertad a muchos. ¿No te anima a pensar que la fortaleza que Dios te da puede impactar más vidas de las que imaginas? Pero no solo las mujeres conocidas revelan esta verdad. Hay historias discretas, ocultas entre líneas, que muestran cómo Dios protege incluso a quienes el mundo no consideraría importantes. Una de ellas es la mujer tsunamita. No era una profetisa, no era una jueza, no era alguien con posición espiritual destacada. Era simplemente una mujer generosa, sensible a la presencia de Dios, que abrió su hogar a Eliseo. Dios la honró y la protegió con milagros que sobrepasaron toda lógica. Un hijo cuando no lo esperaba, vida donde parecía haber muerte, restauración donde solo había dolor. Todo porque Dios respalda la dignidad de quienes honran su presencia. ¿No es precioso saber que Dios puede sorprenderte con milagros inesperados? Y si volvemos al principio de las Escrituras, encontramos a Agar, una mujer muchas veces ignorada. Ella conoció a Dios en un desierto, en un momento de angustia tan profundo que parecía no haber esperanza. Y sin embargo, fue allí donde Dios se le reveló como el Dios que me ve. Su historia demuestra que aun cuando te sientes invisible, Dios te mira, te escucha y te abre un camino en medio de lo imposible. Y cuando Agar creyó en esa mirada divina, su espíritu se levantó con dignidad nueva. ¿No es alentador saber que Dios te ve incluso en tus desiertos más silenciosos? Tampoco podemos olvidar a Esther, una mujer que vivió en una tensión inimaginable. Desde el palacio hasta el momento decisivo en que arriesgó su vida por su pueblo, Esther aprendió que la dignidad no es un título real, sino una convicción interna sostenida por Dios. Cuando ella dijo, «Si perezco, que perezca», no lo dijo con resignación, sino con una confianza profunda en que Dios protegería su paso. Y así fue. Dios la cubrió, la fortaleció y la usó para salvar a toda una nación. ¿No es impresionante pensar que Dios puede utilizar tu vida de formas que jamás imaginaste?
Pero también hay figuras menos mencionadas que reflejan esta misma gracia. Considera a la esposa de Manoa, la madre de Sansón. Poco se dice de ella, pero el ángel del Señor se le apareció directamente a hablarle, no a su esposo. Dios la escogió, la instruyó y la confirmó con su presencia, mostrando que la revelación divina no es para unos pocos, sino para quienes tienen un corazón dispuesto. Ella no aparece en grandes escenas, pero su obediencia silenciosa dio origen a una historia de liberación para Israel. ¿No te emociona pensar que incluso tus actos más silenciosos pueden tener impacto eterno? Piensa también en la viuda de Sarepta, una mujer sin recursos, enfrentando una hambruna y preparando lo que creía que sería su última comida. Y aún así, obedeció a la voz de Dios a través del profeta Elías. Esa obediencia la puso bajo una protección sobrenatural. Harina que no escaseó, aceite que nunca faltó, vida donde solo había expectativa de muerte. Su historia revela que Dios protege de manera práctica, tangible, diaria, las necesidades más básicas de quienes confían en Él. ¿No es reconfortante saber que Dios puede proveer incluso en temporadas de escasez? Y finalmente, recordemos a María, la madre de Jesús. Ella recibió una palabra que habría quebrado a cualquier mujer: gestar al Salvador del mundo. Pero lo hizo con humildad, con dignidad, con confianza absoluta en Dios. Su fortaleza no vino de su juventud ni de su carácter, sino de su entrega profunda. Ella guardaba las cosas en su corazón, caminaba bajo la guía divina y enfrentó momentos difíciles con una serenidad que solo la presencia de Dios puede producir. Su vida muestra que cuando Dios te cubre, incluso lo incomprensible se vuelve posible. ¿No es glorioso pensar que Dios puede darte la capacidad de enfrentar misiones que parecen demasiado grandes para tus fuerzas? Todas estas historias, conocidas y no tan conocidas, apuntan a la misma verdad. Dios exalta, protege y fortalece a quienes buscan su rostro y viven en dignidad. Sus vidas no fueron perfectas, pero estuvieron marcadas por una presencia divina que las acompañó, las defendió y las afirmó. Y así como Dios estuvo con ellas, Él también está contigo en este momento. ¿No es alentador saber que tu vida está dentro de esa misma línea de fidelidad divina? Ahora que has visto cómo la protección y la fuerza de Dios se manifiestan en la vida de tantas personas, el camino continúa. La siguiente sección te llevará a una revelación transformadora. Como la mujer que vive bajo la cobertura divina es liberada del temor, caminando con una paz tan profunda que nada puede robarla. Cuando una mujer entiende quién es Dios para ella, algo poderoso ocurre. El temor empieza a perder territorio. El miedo deja de tener la última palabra, porque la presencia de Dios ocupa el lugar donde antes reinaba la incertidumbre. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31, versículo 25 puede reír sin temor al futuro precisamente porque ha sido liberada del miedo que ata, paraliza y oscurece el camino. Esa libertad no es abstracta, es real. No es teórica, es profunda. No es emocional solamente, es espiritual. ¿No es maravilloso pensar en una vida donde el miedo ya no dicta tus decisiones? El temor tiene muchas formas. A veces se esconde detrás de la ansiedad, otras veces detrás del perfeccionismo, otras detrás del afán de control. Puede aparecer como un pensamiento repetitivo, una sensación en el pecho, una resistencia a avanzar, un miedo al rechazo, a fallar, a perder, a no ser suficiente. Pero cuando Dios se convierte en tu fortaleza, esos temores comienzan a desmoronarse, porque ya no dependes de ti, sino de aquel que no falla jamás. El miedo pierde poder cuando recuerdas que estás sostenida por el Dios Todopoderoso. ¿No es alentador saber que la libertad comienza cuando reconoces quién te sostiene? Dios no te diseñó para vivir escondida detrás de temores. Él te diseñó para caminar erguida, con dignidad, con confianza, con valentía. Y cuando su amor se manifiesta en tu interior,
Ese amor expulsa el miedo, porque la presencia divina no puede coexistir con la esclavitud del temor. Es imposible mirar a Dios y seguir temiendo con la misma intensidad. Su amor deshace nudos internos, ilumina rincones oscuros y da un sentido de seguridad que ninguna circunstancia puede imitar. ¿No es precioso saber que el amor de Dios está trabajando en este mismo instante para liberarte del temor? A veces el miedo se aferra porque tu mente recuerda experiencias dolorosas del pasado. Momentos donde no fuiste protegida, donde fuiste herida, donde confiaste y no resultó como esperabas. Pero Dios quiere enseñarte que su protección no se parece a lo que experimentaste antes. Él no abandona, Él no falla, Él no traiciona. Su cobertura es perfecta y constante, y cuando tu corazón se entrega a esa verdad, los recuerdos dejan de doler con la misma fuerza porque una presencia mayor los envuelve. ¿No te llena de esperanza imaginar cómo el pasado pierde poder cuando la presencia de Dios ocupa tu memoria? La libertad del temor también llega cuando entiendes que no controlas todo, pero conoces a aquel que sí lo hace. Muchas veces el miedo nace de querer tener seguridad absoluta antes de avanzar. Pero Dios no te pide control, te pide confianza. Y cuando sueltas la necesidad de manejar cada detalle, tu alma se libera del peso que la ha desgastado tanto tiempo. Dios quiere que vivas ligera, no cargada, confiada, no inquieta, segura, no paralizada. Y cada vez que entregas tu ansiedad en sus manos, Él te responde con paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿No es liberador imaginar la vida sin ese peso que tantas veces te acompañó? Piensa en cuántas decisiones has pospuesto por miedo. ¿Cuántas oportunidades dejaste ir? ¿Cuántas bendiciones aún no abrazas por temor a lo desconocido? Pero Dios te está diciendo, no temas, yo voy contigo. Su presencia abre caminos, ilumina pasos, afirma el corazón. La mujer virtuosa no avanza porque no existan riesgos, sino porque sabe quién está delante de ella. Cuando Dios va primero, el miedo retrocede. Y cuando confías en su paso, tu futuro deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. ¿No es inspirador pensar que tu próximo paso puede ser el inicio de una nueva temporada? La libertad del temor también tiene que ver con tu voz interna. Muchas veces el miedo habla a través de pensamientos que parecen tuyos, pero no lo son. Te dice que no puedes, que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que no estás lista. Pero la voz de Dios contradice cada una de esas mentiras. Él te dice que eres fuerte, digna, capaz, preparada, amada, sostenida. Cuando permites que la voz del cielo tenga más autoridad que la voz de tus temores, algo se enciende en ti. Una convicción firme, una valentía silenciosa, una confianza sobrenatural. ¿No es hermoso saber que la verdad de Dios tiene más poder que tus pensamientos de miedo? Dios quiere que vivas libre, no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Él quiere que camines sin miedo a la escasez, sin miedo al rechazo, sin miedo al futuro, sin miedo a no ser suficiente. Y esa libertad no llega porque te convenzas a ti misma, sino porque su presencia te libera desde adentro. Es una libertad que no puedes producir, es un regalo que se recibe. Y cuando lo recibes, algo en ti se despierta, una paz profunda que te acompaña en cada paso. ¿No es glorioso pensar que la libertad que Dios da no se pierde, sino que crece? Permíteme llevarte a una imagen poderosa. Imagina que estás frente a un gran muro que representa tus miedos. Durante años te has detenido frente a él, preguntándote cómo cruzarlo, cómo derribarlo, cómo evitarlo. Pero ahora imagina que Dios toma tu mano y te muestra que hay una puerta que nunca habías visto. Esa puerta estaba allí todo el tiempo, pero solo podía abrirse desde su presencia, no desde tu esfuerzo. Él abre esa puerta y te invita a avanzar sin temor. Esa imagen representa lo que Dios está haciendo hoy en tu vida.
¿No te emociona pensar que ya no tienes que quedarte detenida ante ese muro? Ahora que el temor comienza a perder fuerza y tu corazón empieza a respirar con mayor libertad, estás lista para el siguiente paso de este viaje. Lo que viene a continuación te mostrará cómo esta libertad se sostiene en lo cotidiano, cómo se vive, cómo se practica y cómo se cultiva a través de hábitos de presencia divina. La libertad que Dios te da no es un momento emocional, es una construcción diaria. La mujer virtuosa descrita en Proverbios capítulo 31, versículo 25 no vive sin temor al futuro por casualidad, sino porque ha cultivado una vida en la presencia de Dios. Su fuerza no es repentina, es fruto. Su confianza no es impulsiva, es disciplina espiritual. Su dignidad no es apariencia, es intimidad con el Padre. Y es aquí donde entendemos que la vida espiritual sólida no se improvisa, se nutre. ¿No es hermoso pensar que tu propia fortaleza puede crecer cada día como un árbol bien regado? El primer hábito esencial es el silencio espiritual intencional. Un momento al día en el que no le pides nada a Dios, sino que simplemente te sientas a escucharlo. Puede ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. El tiempo no determina la profundidad, la sinceridad sí. En ese silencio, el alma se acomoda, la mente se tranquiliza y el espíritu se vuelve más sensible a la voz divina. Allí nace la claridad que necesitas para caminar sin temor. ¿No es alentador imaginar lo que Dios puede decirte si guardas unos segundos de silencio para Él? El segundo hábito es el agradecimiento deliberado. No el agradecimiento espontáneo de un buen día, sino el agradecimiento consciente durante cualquier día. La gratitud cambia la atmósfera interna, rompe ciclos de preocupación, reordena la perspectiva y fortalece la fe. Cuando agradeces, no solo reconoces lo que Dios hizo, sino lo que Dios es. Y una mujer que reconoce quién es Dios, se vuelve más fuerte que cualquier circunstancia. Cada palabra de gratitud es un ladrillo en el muro de tu confianza. ¿No es transformador pensar que la gratitud diaria puede cambiar tu manera de vivir? El tercer hábito es la lectura pausada de la palabra. No leer por compromiso, sino por hambre espiritual. Leer despacio, subrayar, detenerte cuando una frase toca algo dentro de ti. La palabra no es un texto religioso, es un alimento vivo. Te da dirección, te da paz, te da sabiduría, te da discernimiento. La mujer virtuosa no se fortalece en su propio conocimiento, sino en la verdad de Dios. Y esa verdad, cuando entra, desplaza mentiras, temores y pensamientos que antes dominaban tu interior. ¿No te llena de esperanza saber que la Biblia puede ser la luz que guíe tus pasos cada día? El cuarto hábito es hablar con Dios durante el día, no solo en la oración formal. Conversar con Él mientras cocinas, mientras caminas, mientras trabajas, mientras piensas. Incluirlo en lo cotidiano. Esa conversación constante convierte tu vida en un santuario móvil, un espacio donde la presencia de Dios no está confinada a momentos específicos, sino extendida a todo lo que haces. Cuando hablas con Dios, tu corazón se mantiene alineado, y tu espíritu se fortalece continuamente. ¿No es hermoso imaginar que Dios quiere caminar contigo en cada detalle de tu día? El quinto hábito es cuidar tus pensamientos. No todos los pensamientos merecen tu atención, y no todos vienen de Dios. Algunos vienen del miedo, de experiencias pasadas, de inseguridades, de voces que alguna vez te hirieron. Pero la mujer virtuosa no medita en aquello que la debilita, sino en aquello que la fortalece. Esto no es negación, es dirección. Llevas tu mente hacia lo que Dios dice, no hacia lo que el temor sugiere. Y ese hábito, repetido día a día, transforma tu interior. ¿No es liberador pensar que puedes elegir qué pensamientos dejan huella en tu espíritu? El sexto hábito es crear espacios de descanso real. No descanso de entretenimiento,
sino descanso que restaura. Dormir bien, respirar profundo, caminar, tomar un momento para desconectarte, cuidar tu cuerpo, reconocer tus límites. Dios no te pide que seas incansable, te pide que seas sabia. La mujer que se cuida a sí misma honra al Dios que la creó. Y un cuerpo y mente descansados pueden escuchar mejor la voz divina. ¿No es edificante pensar que el descanso también es espiritual? El séptimo hábito es la comunidad espiritual. Rodéate de personas que te eleven, que te recuerden quién eres en Dios, que oren contigo, que te animen en tus días difíciles. Las mujeres de Proverbios capítulo 31 no eran islas, eran parte de una comunidad de fe sólida. Dios nunca quiso que caminaras sola, y cuando te unes con otros, tu fe se vuelve más fuerte, más profunda y más estable. Por eso este espacio que compartimos también es parte de tu crecimiento. ¿No es bonito saber que Dios usa relaciones para fortalecerte? El octavo hábito es revisar tu día con Dios antes de dormir. No como ritual, sino como un acto de entrega. Contarle lo que sentiste, lo que te dolió, lo que te alegró, lo que temiste, lo que agradeces. Cuando revisas tu día con Él, tu mente se libera del peso acumulado, tu corazón se ordena y tu espíritu se aquieta. Dios absorbe tus cargas y te prepara para un nuevo comienzo. ¿No es reconfortante saber que no tienes que dormir con el peso del día sobre tus hombros? El noveno hábito es reafirmar tu identidad diariamente. Recordar quién eres en Dios. Fuerte, digna, amada, protegida, guiada. Estas declaraciones no son motivación humana, son verdad espiritual. Cada vez que hablas vida sobre ti misma, tu espíritu se fortalece. Cada vez que recuerdas tu identidad, el temor retrocede. Cada vez que proclamas tu valor, el enemigo pierde terreno. ¿No es poderoso pensar que tus propias palabras pueden alinear tu corazón con la verdad de Dios? El décimo hábito es esperar con esperanza, no con ansiedad. La mujer virtuosa no teme al futuro porque no lo espera sola. Ella mira hacia adelante con la certeza de que Dios ya está allí. Esperar con esperanza significa descansar en la fidelidad de Dios mientras Él ordena tu camino. Es soltar la prisa, soltar la presión, soltar la inquietud. Es confiar en que todo tendrá su tiempo perfecto. ¿No te da paz imaginar que el futuro es un terreno donde Dios ya te preparó bendiciones? Estos hábitos no son tareas, son caminos. Caminos que, recorridos con constancia, forman una vida firme, estable, serena y llena de confianza. Y ahora que tu espíritu ha sido preparado con estos hábitos, lo que viene a continuación será el clímax de todo el mensaje. Una revelación final que cerrará el círculo volviendo a Proverbios capítulo 31, versículo 25, y te dará una llave práctica para vivir revestida de fuerza y dignidad todos los días. La vida espiritual siempre tiene un momento en el que todo se ilumina. Un punto donde las piezas encajan, donde lo aprendido toma forma y donde lo sembrado se convierte en revelación. Hoy hemos recorrido un camino profundo. Fuerza interior, dignidad divina, protección del Altísimo, libertad del temor y hábitos diarios que edifican una vida estable. Pero ahora llegamos al corazón final del mensaje. Comprender cómo vivir cada día revestida de esa fuerza y dignidad que describe Proverbios capítulo 31, versículo 25. Esta es la clave final, la llave que abre la puerta de una vida transformada desde adentro. ¿No es emocionante llegar a este punto donde todo converge en una revelación clara? La mujer virtuosa no es una figura idealizada ni un personaje imposible. Es una hija de Dios que entendió que su valor no proviene de la perfección, sino de la presencia. Es alguien que aprendió a caminar bajo la sombra del Altísimo, no desde el miedo, sino desde la identidad. Y ahora tú estás frente a ese mismo llamado. Vivir cada día como aquella que se reviste de fuerza y dignidad porque sabe quién la cubre, quién la forma y quién la sostiene.
Esa comprensión no solo cambia el corazón, cambia la vida. ¿No te llena de esperanza imaginarte caminando con esa seguridad desde hoy? La clave está en entender que la fuerza y la dignidad no son metas que alcanzas, sino vestiduras que recibes. Dios quiere vestir tu espíritu con algo que no se desgasta, que no se rompe, que no se pierde con el tiempo ni con las temporadas difíciles. La fuerza que Dios te da no depende de tus emociones, sino de su fidelidad. La dignidad que Él te concede no depende de tu pasado, sino de su amor eterno. Y cuando aceptas esa vestidura, tu historia ya no se define por lo que viviste, sino por lo que Él está haciendo en ti. ¿No es maravilloso pensar que tu verdadera identidad se sostiene en aquel que nunca cambia? Permíteme llevarte al pasaje central una vez más. Fuerza y dignidad son su vestidura, y se ríe sin temor al futuro, según Proverbios capítulo 31, versículo 25. Ese versículo no solo cierra este mensaje, lo corona. Es una declaración de destino, una proclamación divina, una verdad atemporal. La mujer que se reviste de fuerza y dignidad no teme lo que viene porque su confianza no está puesta en horizontes inciertos, sino en el Dios eterno que gobierna el tiempo, el mañana, el proceso y la vida. ¿No es inspirador saber que Dios quiere que vivas desde esa certeza? Cuando una mujer descubre esta verdad, la ansiedad pierde peso. Los pensamientos que antes la dominaban se vuelven más pequeños, porque la presencia de Dios magnifica lo que realmente importa. Ya no camina con prisa, sino con propósito. Ya no corre desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no busca aprobación humana, sino la guía divina. Y en esa postura espiritual encuentra descanso, plenitud y claridad. ¿No es liberador imaginar una vida donde tu identidad ya no depende de lo que temes, sino de lo que crees? Dios quiere que vivas con la cabeza en alto, no por orgullo, sino por dignidad. Una dignidad que no se exhibe, sino que se encarna. Una dignidad que no se grita, sino que se respira. Una dignidad que no depende de circunstancias favorables, sino de la presencia constante de Dios en tu camino. Y cuando la dignidad divina se activa dentro de ti, tu manera de caminar cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de decidir cambia. Todo se vuelve más firme, más claro, más alineado con el propósito eterno. ¿No es una promesa increíble saber que Dios te está formando con dignidad cada día? La risa sin temor al futuro es uno de los frutos más hermosos de una vida confiada en Dios. No es una risa superficial, es una expresión profunda de seguridad espiritual. Es la risa de alguien que sabe que Dios ya estuvo en el mañana antes que ella. Es la risa de quien entiende que incluso lo que no controla está en manos del Dios que todo lo gobierna. Es la risa de quien ha soltado cargas, ha entregado temores, ha rendido el control y ha decidido vivir confiando en la fidelidad divina. ¿No te emociona pensar que Dios quiere darte esta misma serenidad? Hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios esta frase profética: vivo revestida de fuerza y dignidad. No es una frase más, es un acto espiritual. Cuando la escribes, estás diciendo al mundo invisible y a tu propio corazón: acepto la identidad que Dios me dio. Y mientras lo declaras, algo comienza a alinearse dentro de ti, como si una luz interior se encendiera para iluminar el camino que viene. ¿No es poderoso afirmar lo que Dios ya dijo sobre tu vida? Quiero invitarte también a compartir este video con alguna mujer que necesite recordar su valor. Alguien que esté luchando con inseguridades, temores, agotamiento emocional o dudas internas. A veces, una sola palabra puede cambiar una vida. Y compartir este contenido no es un gesto casual, sino un acto de amor y obediencia espiritual. ¿No es hermoso pensar que podría ser el canal por el cual Dios fortalezca a otra mujer hoy? Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Este espacio es un refugio espiritual, un lugar donde la presencia de Dios habla,
donde la identidad se sana, donde el espíritu se fortalece. Al suscribirte, te unes a una comunidad de mujeres que caminan juntas, que oran juntas, que crecen juntas, que se levantan unas a otras. Porque la vida espiritual florece cuando no caminamos solas. ¿No es bonito saber que perteneces a un lugar donde tu alma es cuidada? Ahora quiero darte un secreto práctico, una llave espiritual que hará que Proverbios capítulo 31, versículo 25 se vuelva vida en tu día a día. No se trata de un ritual complicado ni de un esfuerzo agotador. Es algo simple, pero profundo. Cada mañana, antes de hacer cualquier cosa, declara en voz alta: Señor, hoy me visto de tu fuerza y tu dignidad. Esa frase en la mañana es como un ancla. Te centra, te afirma, te alinea. Le recuerda a tu espíritu quien te sostiene, quien te cubre y quien te prepara para lo que viene. ¿No es transformador pensar que una declaración diaria puede cambiar toda tu jornada? Cuando comienzas así el día, tu mente se prepara para la confianza, tu corazón se prepara para la paz y tu espíritu se prepara para caminar en propósito. Esa declaración es un vestido espiritual que no se quita con las horas, sino que se vuelve más fuerte conforme avanzas. Es una llave que abre la puerta de un día lleno de estabilidad interior, serenidad divina y confianza eterna. ¿No es esperanzador imaginar tus días comenzando envueltos en esa verdad? Hoy, mientras cerramos este recorrido, quiero que recuerdes algo profundo. Dios no te está llamando a ser fuerte por tus propias fuerzas, sino a dejarte vestir por su fuerza eterna. No te está llamando a caminar en dignidad humana, sino en dignidad divina. No te está llamando a enfrentar el futuro sola, sino a reír junto a él mientras caminas hacia adelante. Eso es lo que significa vivir Proverbios capítulo 31, versículo 25. ¿No te llena de gozo saber que Dios ya ha preparado ese camino para ti? Así terminamos este mensaje, pero no termina lo que Dios está haciendo en tu vida. Él seguirá formando tu espíritu, seguirá afirmando tu identidad, seguirá protegiendo tu camino, seguirá guiando tus pasos. Porque la mujer virtuosa no es un ideal, es el fruto de una hija que camina cada día con Dios. Y tú eres esa hija, tú eres esa mujer, tú eres esa historia en proceso. ¿No es una promesa preciosa saber que Dios ya comenzó la obra y la perfeccionará? Escribe en los comentarios lo que más te tocó, comparte este mensaje con amor, suscríbete si aún no lo has hecho y no olvides tu secreto diario. Hoy me visto de tu fuerza y tu dignidad. Esa será tu llave, tu ancla y tu cobertura cada mañana.